El apellido Porrúa es un referente cultural en México, en la historia editorial del país y del mundo de habla hispana. Hoy en corto platicaremos con Miguel Ángel Porrúa, quien ha entregado su vida al oficio de librero editor, publicando, difundiendo y promoviendo obras de la más diversa índole. Su acervo cuenta con más de 2.500 títulos, entre los que destacan los temas de ciencias sociales, con especial interés en México y Latinoamérica. Don Miguel Ángel nos abrió amablemente las puertas de su biblioteca y al mismo tiempo el libro de su vida. Hijo de Manuel Porrúa, Miguel Ángel Porrúa es heredero de una larga tradición familiar en la edición y venta de libros en México. Desde pequeño comenzó a frecuentar el negocio de su padre, donde por igual atendía el mostrador, que armaba paquetes de libros para la exportación. Sin embargo, fue hasta el año de 1978 cuando se independizó y creó la empresa que lleva su nombre. Después de 35 años, ha editado y publicado más de 2.500 títulos, destacando temas de arte, historia y ciencias sociales. Una de las características de su editorial es que se involucra desde la concepción de la idea y la investigación de un tema hasta la distribución comercial de la obra. Además de los libros y la lectura, Miguel Ángel Porrúa es apasionado de los caballos, los amigos, la familia, las mujeres y, desde luego, de una buena plática. Podríamos decir que yo soy los libros que he tenido, soy los libros que he conservado, los libros que he acariciado, los libros que he visto, los libros que he leído, los libros que he acariciado. Esa podría ser la razón de mi vida. Y si hubiera que ponerle al libro de su vida un título, ¿cuál le pondría? ¿Y de qué se trataría la historia? No, pues en alguna ocasión me lo he planteado, pero siempre he dicho de que si no publico el libro tendría que publicar el título porque es precioso. Y entonces diría yo, encuentros, desencuentros, amores y desamores. Como escribió Adolfo Castañón, la historia del libro en México no se podría entender sin recapitular la historia de editores y libreros que lleva el apellido Porrúa. Lo que pocos saben es que esta historia empezó en una casa de empeño y en una fábrica de leche. Bueno, los primeros Porrúa que llegan a México fueron mis abuelos. ¿Por qué digo mis abuelos? Mis abuelos porque finalmente el abuelo de sangre era uno que era don Indalecio Porrúa, pero sus dos hermanos trabajaban juntos con él. Era don José y don Francisco. Él es el que llega a finales del siglo XIX y empiezan los tres trabajando en una miscelánea, en una tienda de abarrotes. Finalmente, después de trabajar en la tienda de abarrotes, empezaron a introducirse en el negocio de la leche y empiezan a trabajar en la leche, se convierten en los primeros introductores de leche al Distrito Federal. La planta se llamaba, en recuerdo de una de las casas que estaba en el pueblo, se llamaba El Perujo. Y tiempo más tarde, mi abuelo, que era un apasionado de la lectura, mi abuelo Indalecio, que era un apasionado de la lectura, tiene muchísima amistad con un tío de él que puso una tienda de empeño, una casa de empeño. Todos los libros que se recibían en esa casa de empeño siempre se los guardaba mi tío abuelo a mi abuelo para que pudiera pasar a revisarlos y verlos y se quedaba con ellos y qué hacía. Así es como empieza la afición de mi abuelo Indalecio por los libros, hasta que al iniciar el siglo XX, en 1900, decide, ya con ese acopio de libros que tenía, después de haber tomado todos los libros de su tío abuelo de la casa de empeño, decide poner una pequeña librería que se llamó La Casa de Porrúa Hermanos, porque eran los tres hermanos, Francisco, José e Indalecio, mi abuelo. Pero pues, ¿cuál sería la sorpresa? Que todo el dinero que ganaron en la leche se lo fueron a perder con los libros. Y ese es el origen de la librería Porrúa. Así empezó. De una planta de leche se volvieron libreros. Tiempo más tarde, el tío José, el abuelo José, se separa de mi abuelo y compra aquella librería Robredo, que de nombre le queda Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, que estaba en la calle del Carmen. Tiempo más tarde,
Mi tío Francisco solamente tiene un hijo, que era Francisco Porrúa, el maestro de teoría del Estado. Y bueno, mi abuelo Indalecio con 3 hijos, que era su hija Maruja, su hijo Indalecio y mi padre Manuel. Mi tía Maruja casa con un primo hermano, porque estaban muy pequeños y entonces necesitaban, era como se usaba en los antiguos negocios familiares, ¿no? Necesitaban gente que viniera a apoyarlos en el desempeño de las actividades del negocio familiar. Entonces viene un primo a México y ese primo se casa con mi tía Maruja. De ahí vienen los Pérez Porrúa, que son actualmente los dueños o quienes están al frente de la librería Porrúa Hermanos y Compañía. En 1947 mi padre se separa y funda la propia en la calle de 5 de Mayo, que se llamó Manuel Porrúa, y en 1978 también me separo yo y fundo la propia que se llama Miguel Ángel Porrúa y es en donde estamos. Desde muy pequeño, Miguel Ángel Porrúa visitó el negocio familiar y fue en esa época donde comenzó a escribir su destino. Lo que podría parecer un trabajo, para él significó una vocación, momentos de diversión y más tarde una pasión. Desde los 13, 14 años yo empezaba a ir, rondar por la librería de mi padre. En aquella época pues no podría yo decir que iba con regularidad, pero sí las más veces que podía, pues me encantaba. Y me encantaba, vamos a ser honestos, no solamente por llegar a trabajar en los libros, sino porque pues era divertidísimo meterse a las bodegas y empezar a hacer pilas, trabajar con los otros muchachos, y tener una interacción. Y mucho fue lo que aprendí de ellos, ¿no? Aprendí a hacer paquetes para exportación, cosa que ya ningún dueño de empresa sabe hacer paquetes para exportación. Y bueno, me enseñaron de todo, hasta lavar baños empecé. Así fue como empecé a desarrollarme en la librería de mi padre. Nacer y crecer entre libros le ha permitido a Miguel Ángel Porrúa relacionarse con los grandes intelectuales y escritores de México. Sin embargo, hay uno que marcó su vida para siempre y a quien incluso le llama su segundo padre, el poeta oaxaqueño Andrés Sinestrosa. Andrés me enseñó a escribir. Andrés me enseñó a hablar en público. Andrés me enseñó muchísimas cosas de la vida cuando mi padre ya había fallecido. Que en la vida hay que hacer lo que a uno le guste. Y que si a uno le gusta vender libros, está uno en lo mejor. Que siempre hay que trabajar en lo que uno quiere, en lo que uno desea, haciendo lo que le venga en gana, pero siempre convencido de lo que tiene que hacer. Si uno quiere ser vendedor de pepitas, convertirse en el mejor vendedor de pepitas. Y siempre destacar en el oficio, en el ramo donde uno se encuentra. En fin, otra cosa que me procuró Andrés fue que los académicos de la lengua, porque nosotros cuando yo me separé de 5 de Mayo, empezamos en una pequeña casa en las calles de Donceles, en Donceles 63, que estaba enfrente de la academia. Y una de las cosas que procuró Andrés con nosotros es que todos los académicos llegaran a visitarnos antes de que iniciara la sesión. Ahí llegaba don Miguel Alemán, llegaba don Antonio Castro Lear, José Rojas Garcidueñas, José Luis Martínez, todos aquellos viejos que hoy nos hacen tanta falta y que se nos han adelantado, ¿no? Pero además de editar, publicar, distribuir y vender libros, don Miguel Ángel Porrúa se dedica a conservarlos. Y en su biblioteca personal guarda verdaderos tesoros. Bueno, hay una de las colecciones más interesantes que tenemos en esta biblioteca es sobre viajeros mexicanos. Tenemos una bonita colección de viajeros mexicanos. La literatura del destierro también tenemos piezas extraordinarias. La época de todos nuestros mayores cuando salieron de su tierra buscando
buscando nuevas formas de vida, ¿no? Y ahí hay poetas extraordinarias, ¿no? Hay poetas maravillosos. Y de las cosas más interesantes que le podría yo decir que tenemos, bueno, pues tengo, por ejemplo, un vocabulario de Alonso de Molina, 1555, que es una obra impresa por Juan Pablo, es la primera vez que se hace que se imprime una portada bicolor en América. Hay otras cosas, hay un original del Bernal del Castillo, hay las cartas de relación de Cortés, el libro de Solís, hay, en fin, 80,000 piezas interesantes que podrían cada uno llevar a una entrevista más larga que la que hemos tenido. Además de los libros, Miguel Ángel Porrúa tiene otras pasiones y en corto nos reveló algunas de ellas. Hay un pasaje con mi hija Aldonza, cuando se fue a estudiar fuera de México, andaba en la época de los novios. Y un día me habla y me dice, oye papá, pues fíjate que conocí a un hindú que no sé qué, que no es maravilloso, que no sabes cómo me trata, que es fantástico. Y al día siguiente hablo con él ya por teléfono y me dice, ¿pero qué crees, papá? Ahora conocí a un árabe. Y le dije, oye, ¿de qué se trata? Ayer era un hindú, hoy es un árabe. Entonces me responde, entonces me dice, papá, por favor. Dice, para un papá mujeriego, pues tendría que haber una hija hombreriega, ¿no? Entonces eso más o menos le describe que, pues sí, mujeres en mi vida ha habido muchísimas, y todas han dejado una huella y un espacio muy, muy especial, sin que, si alguna de ellas hubiera faltado, no sería yo quien soy. Todas han contribuido a formar ese Miguel Ángel Porrúa que es ahora el que habla y el que participa en todos estos encuentros y desencuentros. Los caballos sí han sido una de las grandes pasiones también de mi vida. Desde muy pequeño, toda la familia siempre fuimos de a caballo. Mis abuelos eran de a caballo, mi padre era de a caballo, mis hermanos han sido de a caballo. Y pues todos hemos tenido esa debilidad. Incluso ahora que tengo ya 62 años, me acaba de tirar uno y me rompió la clavícula y ando con todo el hombro ahí chueco, ¿no? Pero que ya me dijo el médico, bueno, ya a tu edad no vale ni la pena que te opere la clavícula, mano. Ya quédate con la clavícula chueca. Con millones de libros impresos en 3 décadas y media, Miguel Ángel Porrúa reconoce que su legado solo será real cuando las nuevas generaciones se apropien y utilicen el conocimiento que hay en cada una de sus páginas. ¿Usted cree que a mí, de los grandes mentores que yo tuve, alguien me dijo, ten, y por ósmosis, métete esto en la cabeza? No, yo fui a robárselo, yo se lo quitaba, yo lo metía en mi entendimiento. Yo trataba de hacer lo mío. Ese es el gran aprendizaje, eso es la gran motivación, eso es lo que es no ser receptor, que es lo que desgraciadamente está sucediendo. Lo que tenemos que hacer es movernos, subir, estar inquietos, tratar de hacer todo lo que vemos a nuestros alrededores, hacerlo nuestro. Ver de las gentes que por supuesto saben más que nosotros. Es esa memoria que ya quedó, o sea, mientras se le recuerda al hombre, el hombre vive. No hay otra muerte que el olvido, pero tampoco hay otra vida más que el recuerdo. Y eso, estar ahí, el que lo recuerden a uno, eso es lo que es importante. Pero eso es algo que tienen que hacer los jóvenes. Tienen que hurtárselo, tienen que llevárselo. En la era de la tecnología, donde se debate el futuro del libro impreso, Miguel Ángel Porrúa apuesta por caminar paralelamente con las nuevas tendencias, pero siempre apoyado del humanismo, ese que aprendió atendiendo el mostrador en la librería de su padre y en las tertulias con los grandes pensadores del siglo XX. Le agradezco su atención y le invito a una próxima emisión de En Corto para conocer a los personajes que están moviendo a México.